Benvinguts a tothom. Molt agraïts perquè esteu aquí un dissabte al matí, que sabem que a més és un dia de platja, així que doble mèrit per haver vingut a acompanyar-nos. Avui ja sabem que estem dintre del marc de la Bienal del Pensament i, a part del Bienal del Pensament, avui també hi ha que fer una menció al PEN Club, al PEN català, perquè tenim dos convidats que estan acollits dintre del programa d'acollida del PEN Club. Ja sabeu que el PEN Club acaba de complir els 100 anys, que vam fer una festa al Palau Robert, on podeu veure una exposició, de fet, del PEN Club. I dintre del programa d'escriptors acollits, que va començar el 2006 i que dona acollida a dos escriptors o periodistes que tenen problemes amb la repressió dels seus països, problemes amb la llibertat d'expressió, han convidat, aquest any, entre el 2021 i 2023, em penso que estan aquí, el Jairo Antonio Videa, que està aquí a la meva dreta, i el Juan Daniel Treinio, que és l'últim de la fila, per així dir-ho, i que ells dos són periodistes nicaragüenses que han patit la repressió del règim del Daniel Ortega i que han tingut que exiliar-se aquí a Barcelona. Tenen una biografia molt compartida, a l'exili, han coincidit, van estar a Nicaragua, a Honduras, després han vingut aquí a Barcelona, i a més els dos van fundar i dirigeixen el diari digital Coyuntura, que és un diari que vam fundar a Nicaragua el 2017, que és un diari independent, d'investigació, amb una perspectiva jove, i que té uns 200.000 lectors, més o menys al mes, i que, a part ells dos, pertanyen al col·lectiu LGTBI, que és una cosa que ha multiplicat els seus problemes amb els exilis, no només al seu país, sinó també quan es van exiliar a Honduras, que també van tenir moltes dificultats per pertànyer a aquest col·lectiu. I després enmig tenim l'Òscar Martínez, que ha estat durant 13 anys redactor en cap del Faro.net, que és un dels diaris més importants de Latinoamèrica en general, i que investiguen principalment la violència al carrer i tracten d'explicar per què el seu país, El Salvador, és un dels països amb els índexs de criminalitat més grans de tota Latinoamèrica. Té dos germans també molt vinculats amb això, el Juan José, que és antropòleg, i el Carlos, que és un periodista que està amb ell al Faro.net, i ha escrit diversos llibres, El niño de Hollywood i Los migrantes no importa, i el que s'ha vingut a presentar aquí a Barcelona i de què parlarem una mica avui és Los muertos y el periodista, que acaba de publicar l'editorial Anagrama a la seva col·lecció rescatada, Cròniques, i que és una crònica plegada de reflexions sobre l'ofici del periodisme i bàsicament explica la mort de tres fonts d'informació, tres joves, que avui serà una xerrada una mica dura, també ho hem de dir així de clar. Un d'ells va acabar li van tallar el cap, l'altre el van deixar la cara desfigurada a cops de machete i el tercer va acabar incinerat. Llavors ell fa aquesta crònica de la mort d'aquestes tres persones, però alhora va intercalant reflexions sobre l'ofici i inclús sobre la presència del periodista dintre de determinats contextos. Fins a quin punt la presència del periodista pot fer que determinats aconteixements s'agravin més, siguin més problemàtics. És un llibre molt sincer i que ens explica la realitat a El Salvador. Jo ahora pasaré al castellà per referència cap a ese. Para empezar, quería hacer referencia, Óscar, a un reportaje que publicaste en el Washington Post el 16 de agosto del 2022, titulado A los periodistas de América Central, la situación empeorará, en el que decías, y cito textualmente, que los periodistas de todo el norte, de América Central en general, estaban en un piso de cristal fino. Todo está dispuesto para hacernos caer. Los gobiernos de Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras cada vez tienen más remilgos para presentarse en público como lo que son, enemigos de la prensa independiente. Somos el objetivo. Esto explicabas en este reportaje y luego ponías ejemplos, en Nicaragua con los periodistas exiliados por culpa de Daniel Ortega, del presidente, en Honduras, que es el país más peligroso del mundo para hacer periodismo, en El Salvador y con esta ley mordaza que Bukele está preparando, y en Guatemala ponías algunos ejemplos también de periodistas. Yo quería, antes de empezar, si podíais hacer entre los tres, un retrato sobre la situación del periodismo en Centroamérica, un poco en general, ¿Qué pasa en Centroamérica y por qué los periodistas estáis teniendo tantas dificultades? Puedes, o tú que estás a mi lado o el que quiera, tenéis libertad para empezar. Bueno, pues nada, un gusto en primera instancia compartir con el público, con los colegas, gracias por la invitación. Creo que en general Centroamérica hoy es una zona con mucha capacidad
empecemos por ahí, con deseos de superación, pero que lastimosamente se enfrenta a 3 rasgos que están muy marcados en las sociedades y en la política. ¿Cómo se hace? ¿Cómo funcionan en nuestros países? Esos son los sistemas no funcionales o en colapso. Ningún sistema en Centroamérica, me atrevo a decir, que funciona como debería. No hay acceso a la justicia, no hay defensa de los derechos humanos, etc. También el hecho de las prácticas totalitarias en toda Centroamérica se está reproduciendo, y particularmente en la libertad de prensa y para los periodistas, los riesgos latentes y extremos. En el caso de Nicaragua, considero que se debe hacer un gran asterisco, porque incluso los conceptos políticos, incluso la historia misma del país, ha quedado superada. Ortega literalmente es un depredador de las libertades públicas, de la Constitución y de la vida misma, de forma consciente y sistematizada. Y ese rasgo, esa idea de creer que así funcionan las cosas, se está reproduciendo de forma muy grave en toda Centroamérica. En Honduras, en El Salvador, en Costa Rica inclusive. Costa Rica se creía que era la gran democracia, la democracia perfecta de Centroamérica, pero incluso se está filtrando corrupción, se está filtrando agresiones en contra de periodistas, etc. Óscar. Mira, gracias, es un gusto, gracias Álvaro, colegas, gracias por venir en este día tan fresco. Yo lo digo sin matiz, en Centroamérica ahorita nos gobiernan una bola de sátrapas, y así es difícil decirlo de una manera diferente. Gente que quiere tener todo el poder, que tienen muy poco desarrollo democrático, que creen que los contrapesos son un obstáculo, y evidentemente que creen que la prensa independiente es un obstáculo que revela lo que no quieren revelar. Gente que quiere controlar todos los sistemas de información con sus matices. Daniel Ortega es un dictador sin matiz alguno. Eso es lo que él es. Bukele es alguien que aún le falta en El Salvador despojarse de su último rasgo de... Es que la palabra demócrata no le va. De su último rasgo de no dictador, que es la reelección que ha anunciado en el 2024, que va a correr violando la Constitución hacia eso. Es el último rasgo que el hombre tiene, el último trozo de maquillaje que tiene de democracia aquello. Honduras es un país que se está reconstruyendo de ser un narcoestado. El hombre que acaba de salir de la presidencia está en un juicio en Nueva York junto con su hermano y el ex jefe de la policía de Honduras por traficar drogas. Honduras es un narcoestado que está intentando reconstruirse con todo lo difícil que es reconstruir un estado corrupto que ha funcionado como un estado corrupto durante años. Y en Guatemala, un presidente con mucho temor de ser investigado destruyó aquella esperanza a la que ingenuamente se le llamó la Primavera Chapina, que consistió en principalmente una fiscal muy valiente y una serie de investigadores que trataron de traer casos de memoria histórica y de corrupción a la luz. Todo eso está desmantelado. El actual fiscal trabaja para encubrir los casos. En Guatemala se desmanteló el sistema judicial. ¿Cuál es el problema? Y ya seguiremos hablando de eso. ¿Cuál es el problema de lo que ocurre con estos tipos, con estos presidentes? El problema es que la corrupción es un ciclo. Daniel Ortega no puede dejar el poder. Sabe que si deja el poder termina en alguna mazmorra o exiliado donde qué sé yo qué sátrapa lo quiera recibir. Nayib Bukele cada vez más sabe que si abandona el poder van a empezar a salir a la luz los casos de corrupción. Y en Guatemala la cooptación del sistema judicial tiene que ver con la necesidad de que no se revele todo lo que han hecho. Tratan de no dejar el poder, de perpetuarse porque es la única forma de salvarse. Y entonces el poder se convierte en un bucle podrido, que es lo que ocurre en muchos países centroamericanos. Y esa es la razón por la que muchas personas que hacen periodismo en Centroamérica deben estar fuera, porque el periodismo independiente hace todo lo contrario a ocultar. Ahí me quedo. Gracias, Óscar, y gracias, Jairo y Álvaro, y a todos ustedes por haber asistido a esta convocatoria, porque llama la atención cómo lanzar una mirada hacia los países más pequeños del continente americano, ¿no? Esta perspectiva que les estamos compartiendo, la verdad es que en lo personal me entusiasma, me emociona muchísimo, porque por un momento nos hemos sentido muy olvidados.
por así decir, muy olvidados, que nuestra realidad no está dándose a conocer ante el mundo, siendo una realidad muy latente, muy sufrida, muy discriminada, muy forzada. Y en este momento está pasando uno de sus peores situaciones. Somos una sociedad relativamente joven y tenemos muchos retos por enfrente. Sin embargo, nos estamos enfrentando a un sistema totalmente opresor. Nos estamos encaminando a un sistema que apenas está comenzando con ese efecto dominó, con ese histórico efecto dominó que a lo largo de la historia ha venido padeciendo Centroamérica. Y Nicaragua es, lamentablemente, el autor de este destino. Lo digo así porque lo que está sucediendo en mi país ahorita, lo decía Jairo, ha superado todos los términos políticos con los cuales uno puede describir un sistema represor y dictatorial. Lo ha superado. Ya no encontramos adjetivos ni elementos para poder decir lo que está sucediendo ahí. Pero agradezco muchísimo a quienes organizaron este evento y a quienes lo titularon de esta forma, Un país sin periodistas, porque precisamente esa es Nicaragua. Un país donde ya no tiene periodistas. Hoy la gente se puede levantar, ustedes se han levantado algunos a comprar un periódico, a leer diversos medios, a tener esa variedad. En nuestro país, lamentablemente, no tenemos un periódico. El último periódico que había, con casi 100 años de trayectoria, fue asaltado, confiscado y toda su planta obligada al exilio, que es el periódico La Prensa. Para darles un ejemplo, uno de los últimos medios de comunicación que quedaba en el país fue tratado de esa forma. Y la lista de periodistas exiliados es interminable porque la situación ya es inhóspita. No se puede hacer periodismo en el país, un periodismo libre como tal, no se puede hacer, porque hay un control total y absoluto en el sistema de medios de comunicación, controlado precisamente por la pareja presidencial que es Ortega y Rosario Murillo. Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes llevan ya una tercera reelección presidencial y quién sabe qué va a pasar. Pero es una perspectiva de lo que pasa en Nicaragua. De hecho, muchas veces oímos, digamos, explicaciones sobre la situación de estos países, digamos, pero a mí me gustaría ahora como bajar al barro y que explicarais como con ejemplos el modo en que esta represión se lleva a cabo y que lo explicaréis a través de vuestras propias experiencias. O sea, vosotros, Jairo y Juan Daniel, estuvisteis muy implicados en las grandes protestas de 2018 en Nicaragua, que fue lo que hizo que explotara todo, por así decirlo, y por esas implicaciones y por esos reportajes que habéis hecho, habéis sido represaliados de un modo concreto, que es lo que quiero preguntaros, para que la gente vea cómo se materializa eso. Y tú, Óscar, también has tenido problemas con la justicia incluso ha señalado directamente tanto a tu hermano periodista como a ti, como al otro hermano antropólogo, ¿no? Digamos, también los ha señalado, y de un modo muy concreto, y os han amenazado y habéis tenido problemas, incluso siendo espiado con el programa Pegasus. O sea, me gustaría que explicarais concretamente cómo se ejecuta esa represión sobre la prensa. Si queréis otra vez en orden. En el caso particular de Nicaragua, por ejemplo, como decías, como el sistema nicaragüense no funciona, no solo vivimos en una dictadura, sino que el paupérrimo sistema que tenemos no funciona, no tenemos acceso a la justicia, no tenemos acceso a la información, entonces podemos empezar por esas cosas básicas. Los periodistas no tenemos acceso a la información. La poca información que sale a la luz pública es manipulada por el régimen con el objetivo de ocultar cifras, con el objetivo de no dar una perspectiva de que el país está mal. Empecemos por ahí. Segundo, el diario de todos los periodistas, además de no tener acceso a la información y vernos con el gran problema de la autocensura que se implica en las fuentes, porque nadie quiere hablar, nadie quiere quedar preso en el país, porque eso implica hablar en Nicaragua, implica quedar preso. Entonces, aparte de la autocensura, aparte de todo eso, nos enfrentamos a la persecución diaria, violenta,
de la policía, de los cuerpos paramilitares, del ejército y de las instituciones estatales. Los periodistas tenemos que movilizarnos todos los días, lo digo como vivencia propia, en casas de seguridad, tenemos que movilizarnos y no tener acceso a nuestra familia, tenemos que huir de nuestros países cuando ya no tenemos nada. Ese es el diario vivir de todos los periodistas en Nicaragua. En Honduras también, en Honduras hay periodistas exiliados, en El Salvador también hay periodistas exiliados. Entonces es una constante. No es como que durante este año salieron 10 periodistas, es que desde que empezó la crisis han salido en masa muchos periodistas. Hasta el día de hoy somos más de 200 los periodistas exiliados nicaragüenses. Varias redacciones incluso ahora trabajan desde fuera, desde Costa Rica, teniendo otros impedimentos, incluso el impedimento económico, el impedimento de no poderte establecer como una institución legal. Y ese es el trabajo. Ese es hacer periodismo en Nicaragua todos los días, enfrentarnos a violencia, enfrentarnos a no tener acceso a la información, enfrentarnos a que la policía o grupos paramilitares te persigan o en las últimas circunstancias, como en nuestro caso, exiliarnos. Cuando nosotros llegamos al exilio es, por así decirlo, una ventana, porque podés continuar haciendo tu trabajo, pero eso implica otros riesgos, eso implica otros cambios que como redacciones tenemos que adaptarnos y tenemos que buscar. Entonces se vuelve aún más complejo incluso hacer periodismo. No solo ya no se puede hacer periodismo desde Nicaragua, sino que es aún complejo hacer periodismo desde el exilio. Es tedioso, en resumen, como decía el colega, sin buscarle tantas palabras, es tedioso, es difícil, es muy, muy complicado, pero como joven debo decir que no es imposible, se puede todavía. Pero no sé, los que nos exiliáis, pues como a ti te ha pasado hace poco, te pillan por la calle, una paliza. Sí, justamente antes de mi segundo exilio, nosotros tuvimos que salir por primera ocasión hacia Honduras en el 2018, porque estalla la crisis, cubrimos las manifestaciones y el Estado pone ojo en nuestro trabajo, pone policías en nuestras casas, nos persigue, etc. Cuando nosotros salimos decidimos Honduras porque era lo más factible en ese momento, a pesar de que Honduras no brinda las condiciones mínimas ni para sus ciudadanos. Pero estando allá logramos tener una perspectiva más regional, logramos nutrirnos con otros periodistas y tomar la decisión no valiente, porque de cierta forma es tonto decir que somos valientes, pero sí conscientes de que lo que hacemos tiene un valor y seguir haciéndolo. Mira, hay una diferencia aún entre El Salvador y Nicaragua. Nicaragua es una dictadura consolidada y que ya lleva años de funcionar como una dictadura. En El Salvador todavía vemos medios independientes dentro del país. Yo, tras un breve paso por aquí, vuelvo a El Salvador al final de este mes. Hay ya algunas decenas de periodistas exiliados que han decidido no esperar que los procesos judiciales en su contra prosperen y no arriesgarse a terminar en prisión, que es algo que no había ocurrido antes. Es decir, teníamos mucho tiempo de que tras la guerra civil salvadoreña, que es del 80 al 92, la palabra exilio no volviera de una manera tan tajante al país. Pero marco diferencias. Lo de Nicaragua es una dictadura consolidada y la única manera que quienes ejercen el oficio tienen de estar dentro es estar en prisión o ejercer desde el anonimato. En El Salvador estamos llegando hacia eso, pero aún vamos en el trayecto. Aún estamos haciendo el esfuerzo por estar dentro. ¿Qué cosas ocurren? El otro contexto que hago es que Centroamérica nunca ha sido un lugar fácil para hacer periodismo. No es que ahora han llegado el tiempo de los sátrapas y antes los que estuvieron eran unos demócratas consolidados. Nosotros tuvimos escolta armada en el 2010, ya teníamos que andar con gente con armas atrás. Tuvimos que exiliarnos en 2015. Nos fuimos a Nicaragua, por cierto. En el 2015, tras unas amenazas de la policía que nos llegó a buscar a nuestras casas, pero grupos de la policía fuera para intentar asesinarnos. Es decir, ya bajo los gobiernos de Arena a la derecha y el FMLN había problemas. Bukele ha cerrado el círculo, porque como él controla, a nosotros no nos gobierna un sistema, ni nos gobierna un gobierno, nos gobierna un hombre. Y Latinoamérica ya sabe qué pasa cuando un hombre gobierna un país. Tenemos escuela en eso, lo destruye, lo controla todo y destruye cualquier rango demócrata. Les voy a describir a Bukele en algunos gestos, como me pedís. Nosotros este año lo empezamos publicando que 24 personas del periódico, no solo periodistas, también gente de la gerencia de administración,
habíamos estado intervenidos con Pegasus, con este software israelí que Lo solo conocemos se vende a bien, Estados. lo conocemos bien, sí, sí. O sea, conocen Pegasus, ¿cierto? Tienen eso por acá. Ha estado en boga recientemente. 24 personas, lo cual es una inversión millonaria de parte del Estado. Cuando lo publicamos, y no solo la gente del Faro, mucha más gente fue intervenida en el país, activistas, periodistas de otros medios independientes. Cuando lo revelamos, la reacción del régimen a la semana siguiente fue aprobar una ley de espionaje digital, es decir, legalizar Pegasus. Una de las características de esta gente es que van para adelante como un bulldozer, para atrás solo para agarrar impulso. Es decir, no hay manera de que se detengan en su diatriba, ya no hay negociación en un camino desbocado hacia eso. Han aprobado leyes que establecen, por ejemplo, que todo periodista que revele información vinculada a pandillas, que genere literalmente zozobra entre la población, puede ir 30 años a la cárcel. ¿Qué es zozobra entre la población? Lo deciden sus jueces y sus magistrados. Es decir, si un periodista revela, como hemos revelado, los pactos de Bukele con las pandillas para reducir los homicidios, puede ser que eso, en la lógica del régimen, genere zozobra y vos termines saliendo de prisión a ver a tu hija cuando tengas 60 años. Pero en mi caso ya fuera cuando tuviera 70 años. Y pongo un último ejemplo para describir a Bukele, que hay tantos que es complicado. Bukele nos ha acusado, solo al periódico, repito, ha habido acusaciones contra diferentes medios, organizaciones y fiscales que venían de antes. Estoy contando el caso particular del Faro, que no es el único. A nosotros nos ha acusado de ser líderes de las pandillas, cuando hemos tenido que exiliarnos del país por persecución de las pandillas. Nos ha acusado de lavar dinero. Para lavar dinero primero tenés que tenerlo, carajo. Pero nos ha acusado en cadena nacional de lavado de dinero. Y ahora la Fiscalía ha empezado a armar un caso en nuestra contra. Y luego nos ha acusado de revelar información confidencial, que es más o menos una buena descripción del trabajo que hacemos los periodistas. ¿Qué más revelo yo? Información de conocimiento público. Son acusaciones dirigidas a evitar que funcione el periódico y que funcione el método periodístico. Y ese hombre, como lo ha demostrado, no va a parar. Ha generado todo ese tablero para mover las piezas. Y hacia ello va. Sí, desde que Daniel Ortega regresó al poder en el año 2007, en vez de confiscar medios de comunicación, a como lo hizo en su primer gobierno de los años 80, lo que hizo fue ir comprando cada día compraba o cada semana compraba un medio de comunicación distinto y se los asignaba a sus hijos. Por ende, ahora la familia controla el 99% de los medios de comunicación en el país, radio y televisión. Entonces, eso te da un ejemplo de cómo ellos quieren distorsionar o construir una realidad. Porque ya no quieren, no solamente quieren competencia dentro de, pues, en el gremio, sino quieren quitar cualquier vestigio de prensa en el país. Entonces, desde el 2018 hasta la fecha, implementó este sistema de censura que algunos colegas lo han denominado como un desierto informativo ante el cierre masivo de medios de comunicación, porque ha sido brutal la forma en la que han ido confiscando, cerrando los medios de comunicación, obligándolos al exilio, obligándolos a la quiebra. Incluso han utilizado cualquier mecanismo, cualquier maniobra para censurar totalmente el país. Y a estas alturas la sociedad ni siquiera ha podido procesar el hecho de haberse quedado sin medios de comunicación. Y es una cuestión que nosotros los periodistas, a como podemos, desde donde estemos y con lo que tenemos, tratamos de mantener informada a la sociedad, para que no estén oscuranas, para que no estén penumbras, como el régimen pretende hacerlo. Y quiero aprovechar para denunciar o dar el caso de los periodistas que están encarcelados, porque hay un grupo de periodistas que forma parte de esa interminable lista de presos políticos en el país que día a día están siendo torturados, se les practican torturas que han sido denunciadas por toda la comunidad internacional. Hablo del caso de Juan Lorenzo Holman, que era el director
del diario La Prensa, Cristiana Chamorro, que es periodista, y uno de los mejores cronistas deportivos que ha tenido el país, cronista deportivo incluso, que es Miguel Mendoza, a quien no ha podido ver a su hija incluso. Está precisamente en este momento en huelga de hambre porque no se le ha permitido ver a su hija en más de un año de estar preso y solamente ha recibido 4 visitas en un año de estar preso. ¿Ve? Entonces, el régimen no te deja más opción que la clandestinidad, como muchos se han arriesgado a permanecer en el país y transmitir lo que está pasando desde el anonimato, y otros en el exilio totalmente. Sí, el exilio, la cárcel o la muerte o la clandestinidad son las únicas opciones que nos quedan ahorita para poder continuar ejerciendo nuestro trabajo, nuestra labor, nuestra carrera. Entonces, ahorita estamos maniobrando incluso para poder sobrevivir ante este contexto, porque la academia no nos dio las herramientas para informar desde el exilio, no nos dio las herramientas para un contexto de alta tensión, de alta persecución como la que está sufriendo Nicaragua. ¿Ve? Incluso el futuro del periodismo en el país, ¿cómo está? Si ya no se permite estudiarlo dentro del país como tal. Eso también es parte del análisis y del día a día pues, de la sociedad. También, si me permiten agregar de aspectos puntuales, así como Bukele lo hizo, de hecho Ortega lo hizo primero, el modificar y construir la narrativa de legislaciones para poder crear esa realidad que él se está inventando, para poder meter periodistas presos y acusarlos de crear zozobra, como ya lo mencionaban, o de reproducir discursos de odio. Todas esas herramientas las modificó desde el 2018. Creó la ley de agentes extranjeros, creó la ley de ciberdelitos, etc. Entonces, han maniobrado no solo legislaciones, sino también el Poder Judicial, la Fiscalía, la Corte Suprema, todas las instituciones las tiene tan controladas que él tiene las herramientas suficientes para crear esa realidad. De forma tangente, si nosotros nos hubiéramos quedado en Nicaragua, yo o cualquiera de mis colegas, si Ortega lo mete preso, Ortega decide por qué delitos nos imputan y listo, la Fiscalía se inventa el caso. Así de funcional es el sistema nicaragüense. A eso nos enfrentamos todos los días, a legislaciones, a persecución violenta, etc. Porque toda esta narrativa que inventan, digamos, estas dictaduras para justificar, digamos, ¿no?, vuestra situación, tendrá un impacto real sobre la sociedad, pero a un nivel más tangible, digamos, ¿no? Sé que es una pregunta un poco abstracta, pero respondiendo a al título de esta charla, ¿no?, Un país sin periodistas, ¿qué pasa en un país, digamos? Porque nosotros aquí en Europa especulamos mucho, ¿no?, de que la prensa está manipulada, tal, no sé qué, se dicen cosas, pero claro, vosotros estáis realmente en un país donde no hay realmente periodismo independiente y quería saber, digamos, a un nivel social, ¿en qué afecta esto? Por ejemplo, tú, Óscar, en el libro pues explicas que la gente se alegra cuando hay masacres de pandilleros, bueno, explicas varios ejemplos, digamos, de cómo el pueblo está reaccionando ante un tipo de periodismo institucional que les vende, digamos, una determinada idea y les dice, tenéis que alegraros por esto, tenéis que tal. No sé, en cada uno de vuestros países, a nivel social, digamos, ¿en qué se refleja realmente esa ausencia de periodistas independientes? Por ejemplo, en las comunidades más recónditas de Nicaragua, justamente hace un par de meses el régimen clausuró al menos 20 medios de comunicación rurales que funcionaban en comunidades. Estas comunidades ni siquiera tenían conocimiento de que el próximo 6 de noviembre hay elecciones municipales en Nicaragua. Ese es primero. No hay información en general. La gente que poco tiene acceso a radio, a televisión pública, y cabe resaltar que la radio y la televisión pública, como ya lo mencionaba Juan Daniel, la controla Ortega, se enfrenta a un vacío de información, a no saber qué hacer con su vida el día a día, no saber si el día de mañana la canasta básica va a subir de precio, no saber si viene literalmente un huracán. Nos acabamos de enfrentar de forma corrida a 3 huracanes. Y no hubo prevención, no hubo acciones del gobierno porque no estaba interesado. Entonces, esa falta de información, esa falta de espacio se traduce en eso. La ciudadanía
no solamente no tiene acceso a la información, sino que literalmente no puede tomar decisiones de su día a día, no puede reaccionar conscientemente a lo que está pasando en el país y como última, pero pues es una de las más importantes por supuesto, no tiene un espacio en el cual denunciar lo que literalmente está pasando. En Nicaragua, aparte de la realidad política y aparte de la realidad del régimen, hay miles de ciudadanos que viven muchísimas cosas día con día y esas historias no se están contando. En las comunidades no hay acceso al agua, los ríos se están secando, las comunidades tienen falta de alimentos, hay muchas realidades que están ocultas. Por eso, porque no hay medios, porque los pocos medios que existimos estamos exiliados e incluso también una falta de nosotros los medios que no ponemos una lupa a esos otros espectros, a esas otras narrativas. Nos quedamos casi siempre con lo político, pues porque es lo que el día a día, es cómo funciona nuestra sociedad. Pero así nos quedamos, así la sociedad nicaragüense literalmente se queda no solo sin medios, sin espacios de sociedad civil. En Nicaragua no se pueden hablar o debatir como lo estamos haciendo acá nosotros públicamente, no existen. Entonces es como vivir en un país de la nada. No tenés información, no podés compartirla, no podés reproducirla, etcétera. Primero voy a hacer un autoelogio regional. En Centroamérica tenemos un sector de la prensa que siempre ha sido muy oficialista, muy fácil de comprar, pero el sector de la prensa independiente vigoroso. Tenemos una prensa comprometida y en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador, en Honduras incluso. Una prensa que se ha construido sola además. Es decir, muchos de estos medios digitales son gente que no estaba satisfecha con la oferta editorial que había y que en parte como lectores y lectoras y en parte como periodistas generaron sus medios para informar lo que les gustaría haber leído en los medios que no les informaban. Entonces, hay una prensa extraordinaria. Tenemos pocos gremios o pocas representaciones de las que podás hablar con orgullo. No es que ganemos los mundiales de fútbol ni otras disciplinas, pero en periodismo tenemos un gremio sano y un gremio vigoroso. Sin periodismo vos no podés construir narrativa centroamericana, pero no ahora mismo, nunca. Es decir, no sabríamos qué ocurrió la masacre del Mozote en el 81, seguiríamos teniendo la narrativa de que a Monseñor Romero lo asesinó un loco. El juicio de Monseñor Romero no hay aún gente condenada por eso. Es decir, el periodismo es quien asentó la narrativa de que fue Roberto D'Aubuisson, en complot con otros militares, quien le partió el pecho a Romero en 1980. Sin periodismo no se sabría que los gobiernos de El Salvador llevan años pactando con las pandillas. En Nicaragua no se sabría que durante las protestas estudiantiles dispararon a matar los cuerpos de seguridad. Ni se sabría que las cifras de la pandemia son completamente falsas en términos de probidad y de información. Es decir, sin periodismo lo que vos tendrías en Centroamérica es la narrativa oficial. Y la narrativa oficial es una mentira a todas luces. La narrativa oficial son eslóganes. Es muy difícil que se construyera ciudadanía de alguna manera, que se construyera memoria histórica, que se construyera justicia paralela si no existiera el periodismo. Sobre todo en estados como los centroamericanos que tienen unas máquinas de propaganda que son aplastantes, como vos lo has dicho, que han comprado todos esos medios en Nicaragua. Ahora con estas nuevas tecnologías, y ya no tan nuevas, voy a sonar viejo diciendo nuevas tecnologías y voy a hablar del YouTube, pero todos esos canales supuestamente periodísticos y estos medios digitales que los gobiernos promocionan para llenar de información podrida a sus países, sin el periodismo independiente es lo único que tendrían. No habría más. Lo que habría es eso, es decir, una verdad oficial maquillada de periodismo. Entonces, ¿qué es lo que le ocurriría? Yo creo que es inviable pensar en una sociedad con tan poca información pública, con tan poco acceso a la información ciudadana, sin el periodismo independiente. Es uno de los elementos, si vos querés salvar Centroamérica de alguna manera, uno de los elementos es el periodismo independiente. No tengo ninguna duda de eso. En este momento lo que está dándole vida o se mantiene como una llama viva, una luz encendida para la sociedad nicaragüense es el periodismo independiente, pero el periodismo que no tiene más alternativa que las plataformas digitales.
pero Nicaragua es el segundo país de Centroamérica que menos acceso al Internet tiene. Ni siquiera la mitad de su población tiene acceso al Internet. Entonces, pero la censura la hemos venido saltando de esta manera. Las personas se están encargando incluso de compartir a través de las herramientas que tiene a su disposición lo que pasa en el país, de una forma exteriorizarla a los periodistas, trabajar en redes, denunciar la cotidianidad con lo que queda, ¿no? Con esos espacios que aún están asumiendo este rol de informar con lo que hay disponible. Pero con el paso ahorita del huracán Julia, por ejemplo, vimos la ausencia de medios de comunicación dando la cobertura extendida a como debe de ser un fenómeno natural de esta categoría y las afectaciones que ha dejado. El periodismo salva vidas y ahorita estamos viendo cómo una noticia puede impactar tanto, aunque sea en el ámbito de emergencia o en el ámbito de desastres naturales, etcétera, salva vidas. Pero ellos lo quieren controlar todo. Cuando digo ellos, me refiero a la pareja presidencial en Nicaragua. Lo quieren controlar absolutamente todo. Los medios que ellos han permitido existir aún en el país tienen eminentemente prohibido hablar de política. Tienen eminentemente prohibido hablar de economía, debatir qué es lo que la sociedad se levanta día con día para saber cómo está el país, cuál es el rumbo que lleva el país. Pero eso está prohibido en Nicaragua. Entonces, ese vacío, esa ausencia. Hace 55 días fue encarcelado el obispo, el monseñor Rolando José Álvarez, una de las voces más importantes del país, ya no solamente del clero católico como tal, sino del país. Era la única voz que tenía el país que podía denunciar desde el púlpito, desde el pedestal. Y la gente, los nicaragüenses, muchos no se dan cuenta a estas alturas que hace 55 días fue encarcelado un obispo y 11 sacerdotes más junto con él. Entonces, ese es el impacto que se está sintiendo dentro del país, que mucha gente no se puede enterar de la realidad. Aunque sea una noticia de este impacto, no la va a poder obtener porque hay un control absoluto. Y como ya lo decía Oscar, la única narrativa que le llega a esa gente es la oficialista, es la de Ortega, es el mundo paralelo y visionario que él tiene. Hay una pregunta que yo creo que planea todo el rato, sobre todo lo que vais explicando, y sobre todo viendo las consecuencias de vuestro trabajo en vuestras propias vidas, que de alguna forma, hay una forma profesional de responderla, pero es inevitable hacer la pregunta, o sea, ¿por qué? O sea, ¿os estáis jodiendo la vida? Tú, Óscar, ya dices que en tu propio libro pues, explicas que estás ya un poco decepcionado con la realidad, que estás un poco de capa caída con el periodismo y que ha sido como demasiado todo. Vosotros sois más jóvenes, pero también os habéis tenido que exiliar en Honduras, ahora estáis aquí en Barcelona, no sabéis dónde estaréis el año que viene y de alguna forma es heroicos, os tiene que aplaudir por continuar, pero planea la pregunta de decir, bueno, y dejar de joderos la vida, digamos, ¿no? No sé, buscar otras cosas o no sé, ¿qué se responde a esto? Ya sé que es una pregunta muy complicada. Yo personalmente trato de ser bien práctico. Creo que a la medida de nuestras posibilidades, codirigiendo el medio que hasta el día de hoy funciona, lo hemos hecho con las uñas y si no hemos podido hacerlo, sencillamente no nos frustramos, ahí lo dejamos. Buscamos alguna forma de poder hacerlo y si no se puede, ahí lo dejamos. Entonces, para responder de forma concreta a tu pregunta, si el día de mañana mi capacidad y la realidad en sí no me permite seguir haciendo periodismo, sí creo que lo dejaría de hacer. Porque a pesar de que tengo 26 años, creo que en estos 26 años mi vida se ha dedicado y ha sido en pro de Ortega. Todo, literalmente, gira alrededor de Ortega. Entonces creo yo de que si
al año que viene ya no es posible hacer un periodismo, o ya no puedo sostener el medio como tal, ya que implica que nosotros dos lo dirigimos, implica que nosotros dos buscamos los colegas, buscamos las investigaciones, las fuentes, las subvenciones, somos todólogos. Entonces, si el día de mañana no puedo, sí, sin duda alguna renunciaría, porque creo que a estas alturas la repercusión que ha dejado en mi cuerpo y en mi mente debo de sanarla. Y creo de que si no puedo seguir haciendo periodismo como debería, lo primero que tengo que hacer es sanarme de todo eso. He vivido muchas cosas, hay mucho de qué hablar y quizás divague en algunas de ellas, pero es la realidad que he vivido. He visto amigos asesinados, he documentado personas que están enterrando a sus muertos. He vivido tantas cosas y no las he procesado todavía. La sociedad no las ha procesado todavía. Entonces, si de aquí en un par de meses siento que la realidad y mis huesitos no dan para más, sin duda alguna renunciaría. Sé que hace falta, romanceándolo un poco, sé que es necesario el día de hoy que nuestro medio exista, que nosotros sigamos haciendo nuestro trabajo, pero creo que es más importante en mi vida, en realidad. Porque, lo repito, tengo 26 años y quiero ser un periodista de provecho, quiero ser un profesional, quiero decir, logré investigar, logré hacer otras cosas más allá de Ortega. Y si lo llegas a dejar, no hay nada que reprocharte a vos mismo, nada, absolutamente. No, yo porque creo que el periodismo es útil, es muy sencillo. Después, si yo creyera que esto es inútil, no lo haría, pues, ¿para qué estar? Empecé a los 17 años, empezamos muy jóvenes la generación de posguerra, y ya voy a cumplir 40 en unos meses. Y ahora mismo, pues también el cargo que yo tengo de jefe de redacción del Faro implica permitir que otra gente haga periodismo, tratar de allanarles un poco el camino para que puedan ejercer su carrera, y me parecería injusto, ahora que me ha tocado ese papel, que es el que menos me gusta, decir, bueno, ya no es mi turno, pues me retiro y ahí vean qué hacen. No creo que sea el momento, no creo que el Faro nació en 1998, tenemos una infraestructura diferente, una infraestructura humana diferente, una red de respaldo que yo creo que sí es una malla abajo de esa cuerda floja que es la carrera, pero sí hay una malla de seguridad abajo, digamos, hay un circuito de apoyo y de respaldo, hemos construido equipos legales y equipos de administración fuertes para intentar protegernos de todas las auditorías y de todos los casos judiciales que nos abren. Yo por dos razones, una es la básica, ya la dije, porque creo que el periodismo sirve, tiene la posibilidad de cambiar cosas, no como nos da la gana, no con la celeridad que nos gustaría, pero de cambiar cosas, de incidir en el mundo del que somos parte. Y personalmente porque es la única manera que yo tengo esencialmente de relacionarme con el mundo. Tengo otras, pues, puedo salir por ahí a bailar, pero esencialmente dicho, la única forma que tengo de relacionarme con el mundo es esa. No, ahora no me voy a poner a construir otra, digo. No. Pero tu libro es bastante, bueno, tiene un tono pesimista respecto a cómo te ha afectado todo lo que estás haciendo. Y lo que pasa es que uno puede seguir cansado, hombre. No puede estar muy cansado, lo cual no quiere decir que se eche ahí. Uno sigue agotado, pero sigue. Es como, a veces el periodismo es como un día de resaca, pero podés continuar, es decir, no voy a mentirles y decirles que no hay unas grandes cuotas de cansancio, de decepción, de hacerte la idea de que cuando empezamos a hacer periodismo, la cosa quizás había más construcción democrática y ahora la cuestión está peor y te preguntás entonces cuál ha sido el objetivo de hacerlo. Pero también te preguntás, quizás como una pregunta retórica que uno se hace a sí mismo para no claudicar, ¿qué hubiera pasado si el periodismo no hubiera existido? ¿Qué hubiera pasado si todos esos hombres y mujeres no hubieran dejado parte de su vida tratando de narrar lo que los gobiernos no querían que se conociera? Y como esa respuesta, bendita sea, no se puede contestar, te agarrás de eso para continuar. Pero creo que el periodismo es útil, no creo que sea un buen momento para dejarlo, y es que no sé qué hago si lo dejo. bueno, eso es otra cosa, claro. Eso es un tema importante, claro. Exactamente a qué me dedicaría. Ni quiero pensarlo, no pienso dejarlo. Así, trastabillando, pero continuaremos. Y hablo del equipo del Faro. No hay una sensación de tirar la toalla de ninguna manera. Hay una vocación y una voluntad de continuar. El equipo va a continuar. Así, un poco cansaditos, pero vamos. Tiraremos. Yo lo he ido trabajando con pequeñas pausas, ¿no? A veces siento que ya no puedo y lo que hago es
tratar de despejar mi mente, de buscar nuevas ideas, de encontrar un espacio de sanidad. A veces me siento fortalecido y muy entusiasmado de querer seguir documentando, acompañando la realidad. Yo te voy a decir que anhelo con todas mis fuerzas ver libre mi país, ver el retorno de la democracia, ser testigos, describirlo, así como le pedí a la vida ser testigos del levantamiento de toda la sociedad reclamando sus derechos de forma nunca antes vista en la historia del país. Así quiero ver el retorno de la democracia, no perder la esperanza. Pero a veces también hago una conjugación con el miedo, porque tengo miedo de que a mi familia le pase algo por lo que estoy haciendo también. Ya muchos colegas han experimentado cómo sus familias se ven afectadas por la labor que están haciendo, que han tenido que salir, no solamente sus madres, sus hijos, sino sus primos y sus tíos, porque el régimen ha llegado a chantajear con la vida de cualquiera de tu familia. Algo que no se había visto, es insólito, ¿no? Entonces, tengo miedo de que le pase algo a mi familia, de que le pase algo a mis amistades, pero también estas personas, verlas a ellas, me motiva a continuar con esta labor, a volver a abrazar algún día a mis amigos, a mis colegas, de ver cómo renacen en el país nuevas salas de redacción, cómo vuelve a florecer aquello que una vez vimos como la época de oro, que yo la agarré cuando era joven, cuando era niño, en mi infancia, los que me inspiraron a mí a hacer periodismo, a involucrarme en una carrera tan peligrosa como esta, pero a la vez tan enriquecedora. Somos los que escribimos las pequeñas páginas, los pequeños títulos de estos procesos tan adversos y tan difíciles. Entonces, lo vamos manejando así. Pequeñas pausas, respiro, volvemos con fuerza y ahí vamos, pues, de esa forma. Yo quería preguntar, agarrándome de nuevo al libro de Óscar, claro, como tengo un libro, pues me ha dado para muchas preguntas, digamos. Quería saber, sabiendo que estáis escribiendo para sociedades que están en cierto sentido adormecidas por la narrativa que el régimen les impone, ¿no? Sociedades que están un poco alejadas quizás de la realidad en sí. Me ha llamado la atención, Óscar, que tú comentas que al lector hay que empezar a dirigirse librándose de lo que tú llamas la lógica de no herir la susceptibilidad. Incluso hablas de la necesidad de generar odio del lector, digamos, hacia tus textos, digamos, ¿no? Quería preguntaros, o sea, ¿cómo enfocáis vuestros textos sabiendo que tenéis que ganar a un lector que está triplemente lejos de vosotros que lo que estaría en una democracia real, digamos, ¿no? Que en una democracia real, más o menos, todo el mundo sabe todas las opciones que hay y todas las realidades que hay, ¿no? Vosotros tenéis a vuestro público muy lejos. ¿Cómo se llega a ese público? Si quieres, Óscar, empieza tú para que ellos vayan pensando que se pillan desprevenidos. Mira, los pruritos, los predicados del periodismo no son tan complejos de pronunciar, de ejecutar, sí. El periodismo tiene que hacer aquello que Tomás Eloy Martínez predicaba, hacer que lo importante sea interesante. Lograr, te lo voy a poner de una forma caricaturesca, que ustedes quieran gastar su domingo echándose en una hamaca, si es que la tienen, para leer sobre una masacre policial. Intentar que ustedes gasten su noche de sábado abriendo la computadora y queriendo leer sobre un caso de corrupción gubernamental, sobre un caso de maltrato de poblaciones, etc. El periodismo busca componer para que eso que es importante sea interesante y por tanto la gente quiera consumirlo. Lograr eso es otra cosa. Actualmente, en el contexto centroamericano, vos tenés que tener muchas probidades para escribir, mucha estrategia. Sabemos, por ejemplo, en el periódico cada vez más que un error que cometamos es la puerta abierta para que empiece la ansiada destrucción del periódico y de otros periódicos que son similares al Faro, que tienen la misma vocación que el Faro en El Salvador. Entonces los procesos editoriales se hacen cada vez más complejos. Casi ya ninguna pieza se publica sin que la lea el abogado, casi ninguna pieza se publica sin que haya 3 filtros editoriales, lo cual implica más tiempo, lo cual implica más plata, lo cual implica mucho más recurso humano. Ahora, sobre lo que decías de qué generar sí, yo creo que está muy aceptado que el periodismo busca generar empatía. Aquí no estoy hablando por mi periódico. En el periódico hay mucha gente que lo que quiere generar es empatía. Yo creo que la empatía está sobrevalorada.
Es salir a la calle, todo el mundo podés sentir empatía un rato, ves ahí a gente pidiendo dinero y vas y te comes una hamburguesa. Eso es así, es decir, la empatía es una baratija, a menos de que la generes de una forma muy potente, pero yo no sé cómo hacer eso. Yo creo que la indignación, si le querés llamar para no llamarle rabia, es distinto. Poder traducirle a la gente que si quitan, que si imponen a unos señores que se llaman magistrados de la Sala de lo Constitucional, tu vida va a tener repercusiones. Vos vas a acabar preso sin derechos. Tu familia puede acabar en la cárcel muriendo, como ha ocurrido en El Salvador, que llevamos 7 meses bajo régimen de excepción, es decir, perdiendo garantías constitucionales, con gente, 55,000 personas capturadas durante el régimen de excepción en un país de 6.5 millones de habitantes, refundidos en mazmorras donde ya han muerto más de 70 sin llegar siquiera a un juzgado a que empiece el desfile de pruebas. Gente que está muriendo porque, sí, a muchos de ellos les capturaron en el régimen de excepción porque cuando los policías o el militar se le acercó, mostraron nerviosismo. ¿Quién carajo no va a mostrar nerviosismo si te acerca un soldado en pleno régimen de excepción? Claro. Entonces, explicar eso, generar indignación, hacer artículos potentes con multiplicidad de voces, con pruebas contundentes que demuestren que esa persona murió porque esos políticos tomaron esa decisión. A la indignación tras esa traducción es a lo que yo aspiro. Porque le repito, yo no soy, lo digo siempre, en el Faro hay gente más optimista que yo. Yo creo que la empatía se la lleva el viento en estas sociedades en las que vivimos. Genial. Como redacción, como ya lo mencionaba Oscar, es muy, bueno, no es tan complicado. Innovación, narrativas, soluciones, datos, pruebas contundentes, etcétera. Pero como redacción creo que a nosotros particularmente nos ha funcionado desligarnos de todo lo tóxico que ha quedado en la sociedad nicaragüense. Y con eso me refiero a que la sociedad nicaragüense estaba acostumbrada siempre, desde, como lo mencionaba Juan Daniel, la época de oro del periodismo, a ver nota roja, a ver accidentes, muertes, a ver políticos tirándose vasos y cosas similares. Entonces, a nosotros, particularmente como redacción, nos ha funcionado desligarnos de esa toxicidad. Literalmente nosotros nos tildamos como disidentes. No queremos saber del periodismo que se hacía antes. Buscamos crear nuestra propia fórmula. Y esa fórmula para nosotros incluye casi siempre el hecho de narrar las cosas tal cual. Nosotros, debo decirlo como miembro del equipo, nos jactamos muchísimo de que vemos y narramos cosas que los periodistas en Nicaragua, que otros periodistas en Nicaragua dejan olvidado. Solo es esto, quién, cuándo, cómo, política, bla, bla, bla. Mientras que en el caso de nosotros vamos más allá, datos que en realidad curiosean a la gente, información y narrativas que a la gente le interesa. Por ejemplo, en el caso de los Ortega, no solo es que Ortega es un dictador, ¿qué hay más atrás de Ortega? ¿Qué hay más allá de él? Su familia, sus funcionarios, cómo se ven, cómo se controlan, quién manda a quién dentro de esa familia. Todos esos aspectos dentro de la narrativa han sido muy importantes para el éxito que creo yo que hemos tenido como medio de comunicación. Contarle a la gente cosas que no están dentro de los periódicos que llevan años construyéndose, porque ellos solo saben decir Ortega esto en este momento, nada más. Depende un poco de la creatividad también. Tenemos muchísimas herramientas que la tecnología nos ha brindado para poder saltar la censura, pero saberlas aprovechar pues, es uno de los principales retos. Pero nos permite llegar a nuestras generaciones, por ejemplo, que quieren una información menos contaminada, más digerible, más dinámica. Entonces, vamos maniobrando también como equipo esas nuevas narrativas, una nueva forma de documentar, transmitir, contar la realidad. Entonces, ahí vamos nosotros con crónicas, por ejemplo, en la que podamos no solamente hablar de la dictadura, sino reírnos de ella.
utilizar muchísimo la sátira, y muchos colegas han tratado de implementar esta forma de comunicar para que la gente pueda entender un poco, no solamente desde lo triste, desde lo cruel, lo sangriento que es la dictadura, sino que tiene otras particularidades para poder digerirla, para poder consumir lo que venga de ahí. Entonces hay mucha creatividad de parte del periodismo nicaragüense para poder llegar a más audiencias. Y ahora enseguida pasaré el turno de preguntas, si queréis ir pensando algunas preguntas, pero creo que no podemos pasar por alto el tema del colectivo LGTBI, digamos. Quería preguntaros cuánto de añadido hay al periodismo ya incómodo para el gobierno que hacéis, cuánto de añadido en vuestra persecución tiene el hecho de pertenecer al colectivo LGTBI, y también preguntarte a ti, Óscar, en tu país cómo está la situación, y también incluso el otro día oí una anécdota que contabas de que un sicario te había dicho, le preguntaste cuántas personas había matado, y él mismo te preguntó, bueno, ¿los homosexuales cuentan? ¿No? Y ya la pregunta ya lo dice todo, digamos, ¿no? Pero explicar un poco en tu país cómo está la cosa, pero sobre todo vosotros dos, vuestra experiencia personal, cuánto añade esto a vuestro problema ya periodístico. Sin duda alguna, el hecho de que yo sea hombre evita que corra ciertos riesgos en general. Porque las mujeres, a términos generales, en Nicaragua, las periodistas mujeres se ven expuestas a riesgos aún peores que los que yo me veo forzado a vivir como hombre. Y dentro de la comunidad LGTBIQ+, también lo viví en Nicaragua, lo he vivido en El Salvador, lo he vivido en Honduras, toda la región en particular. Es una región homófoba, es una región machista, y sin duda alguna te pone más coronitas, te pone, ya no solo sos periodista exiliado, por ejemplo, en el caso de haber estado en Honduras, ya no solamente éramos periodistas nicaragüenses exiliados, nos enfrentábamos a la persecución del régimen, nos enfrentábamos al sistema deficiente, etc. Y también nos enfrentábamos al hecho de que somos homosexuales. Dentro de una sociedad machista, dentro de una sociedad que nos vea a nosotros como cualquiera, incluso dentro del mismo gremio periodístico se ve que se rechaza a los periodistas de la comunidad LGTBIQ+, se desprecia nuestro trabajo, cree que no valemos o no tenemos percepciones que valen la pena compartir. Entonces se vuelve sin duda alguna un ítem más para agregar al riesgo, así como el hecho de ser mujeres, el hecho de ser de comunidades un poco más desplazadas o lejanas de la capital, etc. Indudablemente nos afecta. Si en la familia a veces es difícil manifestarlo como tal, imagínate en el gremio, ¿no? Porque yo, por ejemplo, trabajaba en Radio Corporación, trabajé 5 años y era una radio muy conservadora, en la que no podía ni decir homosexual, LGBTIQ o condón, por ejemplo. A ese nivel de conservadora llegó la radio. Sin embargo, como una persona disruptiva tenía que hacerlo, y en cualquier momento aprovechaba para involucrar el tema y tratar de debatirlo, a pesar de que eso para la redacción de la radio era una violación a sus éticas, a su norma, etc. Pero desde nuestra iniciativa como Coyuntura, el tema lo tenemos como una de las primeras cosas que trabajamos, pues, de nuestros primeros elementos, para darle más visibilidad a la comunidad. Y lo bueno es que las otras plataformas que han surgido a raíz de la crisis también han tomado el tema como parte de sus agendas. Entonces, se ha avanzado y eso me enorgullece, me emociona un poco decirlo, porque va a ser un escenario menos cruel el día de mañana, o lo está haciendo, ¿no? Pero nos enfrentamos, sí, a una sociedad generalmente machista, conservadora y homofóbica. Entonces eso lo tenemos de frente, no solamente por una cuestión de dictadura o democracia, sino porque ya es un pensamiento más cultural. Pero vamos, nosotros contrarrestándolo con nuestro ejercicio y con nuestra agenda también. Mira, yo no puedo hablar con propiedad y apropiarme de problemas que no he vivido, pero que he observado en casos, por ejemplo, en la redacción del periódico, que solo he podido observar a las colegas que hacen periodismo en un país que es misógino, como El Salvador, como Honduras, como Guatemala, como Nicaragua, como no sé qué país de Latinoamérica no lo será.
solo se agregan problemas. Imposible, que es decir, a nosotros, a los hombres que ejercemos periodismo en El Salvador, nos han amenazado de diferentes cosas, pero a mí nunca me han escrito constantemente que me van a abusar sexualmente. En las redes sociales, las amenazas de violación sexual a las colegas, tras escribir un artículo, no son la excepción, son una norma, son una lluvia constante de amenazas de ese tipo. Y algunas de esas amenazas provienen de fuentes aún más desconcertantes. Por ejemplo, cuando una página parapolicial, que evidentemente es de gente que pertenece a la policía, porque están dentro de los operativos, suben fotos de los cuerpos, de las escenas del crimen en el momento en que ocurren, reportan como páginas parapoliciales que están en la escena, te amenaza de violación, ya no sabes de quién cuidarte. Sabes que son policías quienes te están diciendo que tarde o temprano van a ir a por vos y te van a abusar. Creo que simplemente eso pone la cuesta más arriba, pero como digo, no quiero apropiarme de algo que yo no he vivido. Esperaría que en algún momento lo puedan escuchar de alguna colega que haya ejercido en la región. Pues turno de preguntas. Si puede ser, nos gustaría como recoger 3 o 4 preguntas y trasladarlas todas a la vez, porque el tiempo tenemos que tenerlo controlado, pero ahora falta que perdáis la timidez y mira, por aquí tenemos una pregunta. Y si tenéis más preguntas, lanzarlas ya, que las recogemos. Hola, buen día. Bueno, muchas gracias. Mi pregunta es un poco qué papel juegan las universidades en Nicaragua o en El Salvador, o cómo es la carrera de periodismo, ¿no? ¿Qué te enseña? O sea, ¿dónde te dirigen? ¿A esa radio o a, ¿sabes? Perfecto. Vale, por aquí. Tú decides. Sí, por aquí. Aquí delante. Bueno, hola. Nada, antes comentabais que el periodismo era un oficio peligroso. Yo mi pregunta también respecto con las universidades y tal, ¿no? Que ¿cuándo os disteis cuenta que lo que estabais estudiando era meterse en la boca del lobo? Gracias. ¿Qué podemos hacer nosotros desde aquí? Vamos a pararlo en 3 y luego tenemos 2 más por ahí. Si nos da tiempo, os las pasamos, ¿vale? Me quedo con vosotras, ¿vale? Bueno, de las universidades, bueno, el papel de las universidades en todo este jaleo. Bueno, en primera instancia, en el aspecto de educación, literalmente yo en mi universidad no aprendí nada. El sistema educativo de Nicaragua está tan quebrado que las universidades públicas, los colegios públicos, lo único que enseñan es eso, propaganda del régimen Ortega Murillo. Literalmente los libros, literalmente los libros que utilizan para que los estudiantes de primaria, secundaria y algunas universidades se eduquen, tienen la fotografía de portada de Daniel Ortega. A eso extremo hemos llegado. Es el reflejo vivo de la educación que se está reproduciendo. Entonces, a término general, yo estudié en una universidad pública, la Universidad Autónoma. No aprendí nada. Todo lo que yo aprendí de periodismo lo aprendí en la calle, lo aprendí traveseando la computadora, intentando montar un sitio web y leyendo investigaciones, leyendo protocolos, métodos. Porque literalmente está tan podrido el sistema de Nicaragua que no te permite florecer como un estudiante, que no te permite florecer como un profesional. También a término personal considero que la única universidad salvable en Nicaragua es la Universidad Centroamericana. Es una universidad que por años ha forjado a líderes, a pensadores, a grandes profesionales, pero como es la única autónoma que queda, el régimen literalmente la quiere asfixiar. Ella, por un tema constitucional, recibe parte del 6% del presupuesto nacional a la educación. Ortega literalmente se lo arrebató a lo descosido. Ahora la universidad tiene que buscar alternativas. Han expulsado al rector, ¿no? También, exacto, han expulsado al rector. Uno de los mejores científicos que tiene Nicaragua no se le permitió entrar, que dirige una de las mejores universidades, la única buena universidad, diría yo, que tiene Nicaragua, no se le permitió entrar al país. Entonces, eso es parte del reflejo, considero yo, de qué tan mal estamos. Ni educación, ni libertad de prensa, es un cúmulo de cosas extremas. Vamos a enlazar entonces. ¿Cuándo te diste cuenta de
de que te habías metido en la boca del lobo, digamos, aprovechando y hacemos las dos preguntas. Yo personalmente, insisto, me di cuenta de que entré a la boca del lobo el Día de las Madres, el 30 de mayo de 2018 en Nicaragua. Ese día el régimen de Ortega cometió una de las masacres más terroríficas que ha habido en el país. Durante la manifestación más grande que ha habido en la historia de nuestra nación, se acribilló a un grupo de ciudadanos y literalmente yo veía pasar los cuerpos mientras los fotografiaba de los jóvenes, con los sesos salidos. Entonces, en ese momento, en mayo de 2018, yo personalmente, insisto, me di cuenta de que mi vida, particularmente la vida de las personas que me rodeaban por hacer lo que yo hacía, corría peligro. En la universidad no en particular, porque cuando yo estudié todavía no existía esa crisis. Todo era felicidad. Todavía el país, como Oscar lo dijo en su momento, permitía el ingreso de periodistas, con policías de escoltas, pues, pero los periodistas andábamos por ahí, etcétera. Entonces, cuando yo me formé, no existían esos rasgos tan autoritarios. Pero ya me encontré con la realidad cuando literalmente estaba ejerciendo en la calle y cuando escuchaba la bala pasar por mi oído. Óscar. Mira, ¿qué pienso de las carreras de periodismo en Centroamérica? Que son mediocres. No tengo más que decir, habrá sus diferencias de niveles, pero que son mediocres. Ahora se les ha dado a las universidades, con la excusa de que el mercado laboral del periodismo es muy precario, muy corto, hacer esa extraña mezcla de jugo de naranja con carne, que es las carreras de comunicación social, donde te enseñan un poquito a ser periodista y un poquito a ser representante de comunicaciones de una empresa. Esas cosas están en las antípodas. Al que se le ocurrió eso no fue a una universidad. O sea, ¿a quién se le ocurre mezclar esas dos cosas? No tienen nada que ver. Unos maquillan, los otros revelan. No tiene posibilidad alguna de que eso se combine. Entonces, mediocre. Ahora, el rol político de algunas universidades en El Salvador es muy valioso. El rol político de la Universidad Jesuita, la histórica Universidad de los Mártires Jesuitas, que fueron asesinados en el 89, adentro de la UCA, ahora mismo tiene un rol político muy fuerte, de denuncia del régimen, de denuncia, de editorialización, de centro de reuniones para gente de la oposición que está intentando articularse como sociedad civil. Es decir, la UCA poco a poco vuelve a ser aquel espacio de encuentro que alguna vez fue durante la guerra. Empieza a jugar aquel rol político en el que debe estar, y eso yo creo que es admirable. Las demás universidades se han mantenido más o menos en el silencio, incluso la Universidad Nacional, que tiene una historia de combate esencial durante la Guerra Civil salvadoreña, ha cedido completamente al régimen. Yo empecé a trabajar antes de salir del colegio, empecé en una radio entonces no me gradué de nada, de la universidad, salí de un colegio muy malo que se llama Cristóbal Colón, y que es nefasto. Como gran parte de la generación, no todo el gremio salvadoreño, pero gran parte de la generación aprendimos haciendo, porque como en la posguerra madura, a finales de los 90, las redacciones necesitaron a mucha carne joven para aparentar que habían hecho un cambio. Entonces hay todo un grupo de gente que empezamos muy, muy jóvenes en el periodismo, en medios muy, muy corruptos en aquel momento, y que luego nos fuimos dando cuenta, varapalo, cómo eran las cuestiones. ¿Y qué podés hacer? Mira, en primer lugar agradezco tu pregunta, ya demuestra que tenés voluntad, que te mueve de alguna manera lo que está ocurriendo allá, pero esa respuesta esa pregunta tiene que tener una respuesta individual. No sé qué podés hacer, lo digo con todo respeto. Lo que te recomiendo es que hagas algo, pero no sé qué. Cada quien es una respuesta individual, depende de las opciones y las habilidades que tenés. Pues a veces leer puede ser suficiente, a veces buscar cómo apoyar medios que están buscando sostenerse para contar Nicaragua es una forma de hacerlo. Si alguien tiene posibilidades diferentes, armar círculos de discusión, si alguien puede acercarse a esos países e intentar relacionarse con una organización civil, no sé, es una respuesta individual, pero ya alegra que te estés haciendo la pregunta. Yo estudié en una universidad jesuita, que es la Universidad Centroamericana, que ha sido referente durante esta época de crisis. Sin embargo,
nada de lo que estoy haciendo lo aprendí en la universidad, honestamente. Y ya no están mis maestros para preguntarle, ¿cómo hago un reportaje sin fuentes? Si nadie quiere hablar, si todo el mundo tiene miedo. ¿Cómo hago un reportaje sin autoría también? O sea, ¿a quién le pido tal información si todo está controlado y cooptado por el gobierno? No me lo van a decir mis maestros y además la mayoría están exiliados incluso. Porque es que el pensamiento crítico está siendo perseguido, lo está devorando Daniel Ortega, entonces ya no quedan espacios. Y justamente del año pasado, bueno, en un año han sido ilegalizadas casi 10 universidades. Algunas fueron confiscadas, asaltadas, así como muchas organizaciones de la sociedad civil. Las universidades también están siendo todas tomadas por el gobierno y solo quedan muy pocas. Y se enseña a como la dictadura quiere que se enseñe. Entonces, hacer periodismo en un contexto como ese tiene que ver ya con algo personal. ¿Por qué lo estás haciendo vos personalmente? Conozco a muchos colegas que quisieran arrancarse, no solamente el haber ejercido, sino el nombre del país, dejar de decir que son nicaragüenses, porque les ha afectado tanto esta crisis, les ha afectado tanto este proceso, que ya han perdido identidad incluso, que ha transformado, trastocado su identidad. Entonces, algunos ya colgaron la toalla y otros ahí continúan, pero quisiera saber entre cada periodista por qué lo hace y a ver si coincidimos en alguna circunstancia. Yo lo hago por algo de mi familia, algo familiar. Es decir, quiero volver a ver a mi familia, quiero estar en mi país con mi familia, quiero ver que mi familia crezca en un país libre, pero es algo muy romántico, muy personal y algo muy utópico incluso, ante un concepto donde no quedan ni vestigios de esperanza para poder seguirlo ejerciendo. Entonces ya es personal. ¿Algún consejo sobre qué pueden hacer desde aquí? ¿Qué pueden hacer? Con estar aquí, yo honestamente les agradezco muchísimo porque a veces es como, ¿será que la sociedad catalana está muy, muy lejos de la sociedad nicaragüense? O sea, o muy indiferente, o no sabe, o no conocen. Yo creo que este es un buen ejercicio para hacer algo por el país, informarse al menos de lo que está sucediendo, compartirlo con alguien, comentárselo. Ya es una pequeña acción para que el mundo no sea tan indiferente o tan indistinto con una realidad tan cruel como la nuestra. Tenemos las dos que habíamos visto, allí y allí, sí. Estas dos... No se oye, no está enchufado. A ver, ¿ahora se me oye? Sí. Gracias por la mesa redonda. Dos preguntas puntuales. Una en relación a la... Se vuelve a apagar el micro. Hola, hola. Ahora. Parece que Sube la voz, se tírate el apaga al micro escuchar la voz. o vente para acá. No, así te oímos, así. No. Vale, pues lo hago sin Venga. micrófono. No, espera, que va uno por ahí. Espera, parece que te van a salvar. Ya si este se apaga. Vale. A ver, hola. Muy bien. Bueno, primero en relación a las sectas y a las religiones que impactan todas estas nuevas narrativas de las que estáis hablando, tanto de El Salvador como de Nicaragua. Luego, hablando de la región, a lo grande, que habéis nombrado a casi todos los países, me gustaría que comentarais, si queréis, claro, sobre el papel de Panamá, que no ha salido ni una sola vez a nivel de su país con bastante migración de Nicaragua. Del Salvador no lo sé y ya sé por razones obvias por qué no sale Panamá, pero de todos modos me gustaría saber vuestra opinión. Muchas gracias. Muy bien. Vamos, una por ahí había. Sí, estaba ella primero, sí. Si puede ser, vamos a responder a esta pregunta, pero no preguntéis sobre pues, un país en general porque tenemos 10 minutos. Tener cuidado, si vamos al grano, pero no te preocupes que responderemos. Hola, Sí, yo sí. acá. Tengo una pregunta. Yo soy reportera en México y cuando dicen, y que he escuchado mucho afuera, que dicen que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo porque tenemos, bueno, pues nos matan.
Pero yo he estado leyendo y escuchando lo que dicen, no solo aquí, sino he visto la situación que está viviendo Nicaragua, con lo que está pasando en El Salvador, que pues que sin más te deportan y te cierran y te persiguen y te acosan y te montan campañas de desprestigio. Entonces, ¿cómo? Pues yo de repente veo que están hasta peor, o no sé, o sea, o cómo estamos, cómo lo relacionan, o cómo lo ven ustedes desde allá, o sea, porque yo lo veo tan difícil con ustedes. Cuando él dice que, Daniel, cuando dice que, pues, ¿dónde va a agarrar fuentes? ¿Dónde va a agarrar información si todo lo controlan? Bueno, igual en México controlan mucho, pero ¿cómo ven ustedes la relación? Y yo coincido en lo que dices de las escuelas de comunicación, aunque yo vengo de ciencias de la comunicación, pero tienes toda la razón, cada vez se está pervirtiendo más porque justo pues han estigmatizado tanto el periodismo de que es duro y difícil que ya ahora todo el mundo quiere estar pues del lado de la publicidad o de otras partes, ¿no? O sea, hacer relaciones públicas. Y una muy concreta ahí, si puede ser, y ya es que no podemos más. Ostras, ahora... ¿Quién? ¿Dónde estoy señalando? Es que claro, te has escondido. Pero, bueno, muy concreta y muy rápida, por favor. Muy concreta, Óscar. Has mencionado la UCA como un elemento muy importante, que lo fue y que lo está siendo ahora en articular una respuesta contra esa involución democrática en El Salvador. ¿Y qué tal el resto de la sociedad civil? ¿Está viendo ahí no sé, una articulación, una organización? ¿Las organizaciones de la sociedad civil están demandando un periodismo como el que hace El Faro o estáis desempeñando vuestra labor sin ningún tipo de apoyo ni de articulación para intentar salvar lo que queda de democracia en el país? Vale. Y aquí cierro ya. Aquí. Mira mi dedo, aquí. México. Responderemos que cada uno responda una sola, porque si no, sí, esto se va de madre. Muchas gracias por toda la información que habéis compartido, realmente impresionante y bueno, y gracias por la labor. Mi pregunta cambia un poco, quizás el tema, pero tiene que ver con el papel que creo los medios de comunicación deberían desempeñar para un cambio, para una mejora en la sociedad. Y hablo de lo que es el material básico de cualquier medio de comunicación, a saber, el lenguaje. ¿En qué medida os interesa, cuidáis y hacéis campaña a favor de un lenguaje que sea no machista, que sea no discriminador? En fin, ¿me entendéis lo que quiero decir? Perfectamente. Porque creo que el lenguaje es ideología. Gracias. Venga, un voluntario para sectas y religiones. Si me lo Es que tenemos que ir un poquito porque... Bueno, yo tengo una pregunta. Sobre las sectas y religiones. Bueno, el régimen Ortega Murillo, o sea, la pareja presidencial, ese matrimonio, está tratando de implementar en Nicaragua su propia secta. ¿Ve? Que la sociedad se incline, ofrende, haga reverencias y honores a su sistema para poder vivir en el país. Entonces, es una religión paralela. Por eso es que actualmente en Nicaragua hay una guerra contra la Iglesia Católica, que es mayoría en el país. Es una guerra frontal. Ya hay más de 13 sacerdotes encarcelados en el país. Eso es un hecho insólito. O sea, Nicaragua le dijo dictador la semana pasada, Daniel Ortega le dijo dictador la semana pasada al Papa Francisco, a Jorge Bergoglio. Entra en confrontación verbal con él. Le dice lo que sea y a quien sea también se lo dice. Porque en su religión solamente existe él y su esposa. Aparte, que hay mucho peso y parece broma que esto de las brujerías, el misticismo, esoterismo, no tiene peso dentro de la política, pero en Nicaragua es el vivo reflejo de cómo estas ciencias ultratumbas, ocultistas o como sea, está generando muchísimo impacto dentro del país porque la pareja presidencial lo está implementando, lo está cimentando con mucha simbología a lo largo y ancho del país, a tal punto que todos los parques son pintados del color que la pareja presidencial pintó su casa.
Han sembrado árboles que son unas estructuras metálicas inmensas a lo largo del país para decir, esto es nuestro, somos el árbol de la vida. Y esa propaganda me preocupa muchísimo porque se ha tratado de implementar en El Salvador, en Canal 10, por ejemplo. Es la misma retórica de los medios oficialistas de Nicaragua. La misma se está implementando. Todo en adulación al régimen dictatorial. Es una secta abierta, clara y pura. Por eso es que la batalla frontal contra la Iglesia Católica, hoy más que nunca, está Daniel Ortega desarrollándola para no dejar piedra sobre piedra, y lo único que le hace falta es los pocos espacios donde la gente puede orar, que son las iglesias. ¿Te acordás de el cartel nicaragüense ese que decía cristiana, socialista y en victoria, que era una forma de incluir a las religiones pentecostales y evangélicas? O sea, todos con él. Mira, voy a atajar la de la colega mexicana y la que me dirigieron directamente a mí. No, lo de México es brutal. El asesinato de periodistas mexicanos, estamos muy cercanos en Centroamérica, el periodismo mexicano, lo vemos. La circunstancia de ustedes es muy particular, no hay ningún matiz, ningún matiz que hacer. Este año, durante todo el siglo y en particular en los últimos 2 años, incluso esperando el cambio y la atención de eso, no solo de asesinato de periodistas, sino de impunidad en los casos judiciales. La tasa de resolución de asesinato de periodistas en México sigue rozando el 4%. Es insuficiente, es indignante lo que pasa en México, y vaya, si de algo sirve, toda nuestra solidaridad a los y las colegas mexicanas que ejercen en ese país. Hace poco estuvimos con Marcela Turati, una de las mejores periodistas mexicanas en Mérida, y la descripción que dio de lo que están pasando colegas en el norte, en Michoacán, en Guerrero, es brutal, sin matiz alguno. Es decir, desde gente que hacía el oficio en el spotlight, bajo los reflectores, como Miroslava o como Javier Valdés, hasta pequeños corresponsales de medios que se distribuían en Facebook y que por denunciar a un alcalde de una región les pegaron un tiro. La situación en México es trágica para los periodistas. Sería yo un canalla si no dijera que hay gente en la oposición, articulada desde la ciudadanía civil, haciendo un esfuerzo enorme por intentar detener los avances del régimen. Hay gente articulada, más que en partidos políticos, estoy hablando de ciudadanía civil, organizaciones como Cristosal, que están haciendo el registro de todas las muertes dentro del régimen de excepción, organizaciones de diversa índole que están empezando a intentar articularse. Y ahí hay un rol fundamental de parte de la UCA, para intentar que empiece a hacer no esfuerzos independientes, sino esfuerzos articulados. El problema es que va a tardar mucho, porque no solo la persecución del régimen es enorme, no solo muchas de las personas que estaban en esa oposición han tenido que dejar el país y viven asiladas fuera de El Salvador, sino porque el miedo internamente es muy grande. La persecución es enorme. Si tenés una empresa y descubren que formás parte de esta red, seguramente tu empresa tenga una auditoría del Ministerio de Trabajo o de Hacienda. Si tenés un contrato con el gobierno y cualquiera de sus dependencias va a ser cancelado. Incluso ha llegado el absurdo de apresar a gente por manifestar sus opiniones. Entonces, yo creo que el año que viene préstenle atención a El Salvador. Esto no lo estoy haciendo en demérito de que presten atención a otros países. Creo que se puede mantener la vista en varios lugares. El año que viene va a ser clave. La oposición va a tratar de consolidarse, la oposición ciudadana, y Bukele en su año preelectoral va a intentar aplastarla. Ahora mismo tiene todas las de ganar. Por aquí tenemos una pregunta sobre el lenguaje. ¿Quién quiere responderla? Por supuesto que yo. Debo decir que estos últimos años han sido un movimiento sísmico para los medios de comunicación en Centroamérica. Hemos aprendido muchísimas lecciones, al garrote, lamentablemente, pero las hemos aprendido. Y con esto me refiero particularmente al tema del lenguaje. Nosotros ya no solo lo vemos como una obligación, no es que tenemos que agregarlo a nuestros manuales de estilo, a nuestros protocolos, es ya parte de nuestra acción diaria. No solo lo digo yo como representante de Coyuntura, sino que se ha visto en medios como El Faro, se ve en medios como Agencia Ocote, se ve en medios como Nicaragua Investiga. Entonces, hemos creado, como ya lo mencionaba el colega, una nueva
un nuevo gremio. Estamos mejor preparados, contamos mejor las cosas a pesar de las vicisitudes, pero lo hacemos de una forma en la que al menos intentamos dar más perspectivas, más personas. Ya no solo decimos los miembros, ya no solo decimos los lectores. En cosas tan sencillas como esa empezamos a cambiar nuestras narrativas y empezamos, considero yo, a hacer un trabajo mucho más inclusivo, no solo en el espectro de la población LGTBIQ y de las mujeres, sino en el espectro de todo lo que hay dentro de nuestra sociedad, personas con discapacidad, personas de comunidades vulnerabilizadas, miembros de comunidades indígenas y afrodescendientes. Es muchísimo, pero al menos está dentro del ADN de los medios de comunicación de Centroamérica, al menos los independientes, porque como lo decía el colega, hay una diferenciación ahí entre los independientes, los masivos y los que controlan los regímenes. Entonces, al menos tenemos esa visión, esa perspectiva de hacerlo como parte de nuestro ADN. Y si alguien quiere muy brevemente decir algo sobre Panamá, que nos ha quedado ahí colgado. Uy, qué silencio. Me lo pregunto a mí mismo, ¿por qué Panamá no está dentro de...? No estamos tan largos, estamos cerca y nuestras realidades tampoco son distintas. Tienen sus propios procesos. Ahorita acaba de registrarse una implosión que duró muchísimo tiempo, alrededor de 3 semanas, pero no hay indicios o no hay mucha información de que se persiga la prensa, de que hayan periodistas asesinados. Entonces, está como un poco controlada la situación hasta donde yo tengo entendido, pero no sé si... O sea, la construcción histórica de Panamá como país fue muy distinta a la del norte de Centroamérica, como la de Costa Rica. Las condiciones económicas que generó el Canal de Panamá y la ocupación estadounidense, etc. A veces lo de llamarnos región es un truco. Sí, ¿verdad? En Panamá no tenemos los casos que, por ejemplo, en el periódico hemos investigado, tienen que ver puntualmente con offshores y con cuestiones de lavado de dinero, pero más allá de eso tenemos menos cuestiones en las que encontrarnos. Creo que cada vez más, por la situación del cambio de los flujos migrantes a través de Centroamérica, que cruzan el tapón del Darién y que cada vez está siendo más documentado porque es una zona completamente inhóspita en la frontera panameña, estamos empezando a voltear a ver un poquito más al sur. En México los flujos han cambiado en porcentajes y a principios de los 2000 el 98% de los migrantes detenidos eran de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Ahora mismo son de diversas nacionalidades, incluyendo africanos, muchos. Entonces, no sé, es una falacia llamarnos región en muchas cosas. Con Panamá nunca hemos sido una región en términos de cooperación, de intercambio, Ahí está nada más, como Belice, ahí están, somos vecinos, nos vemos, como decía el colega, también se ven afectados, por supuesto, por la ola masiva de migrantes y por las realidades tan crueles de nuestra región, pero pues es como que ahí están. En el caso de Panamá, la relación, creo yo, más cercana que tenemos es el hecho de que su canciller o sus instituciones demandan la libertad de presos políticos, demandan el retorno del Estado de Derecho en Nicaragua, pero pues hasta ahí. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Agrair-vos principalment a la Bienal per haver-los convidat i al CCB i al PEN Club per la feina que estan fent amb dos dels nostres convidats, Anagrama, que ha publicat el llibre del Jairo, y sobre todo a vosotros, agradeceros vuestra presencia y sobre todo, más todavía, a todo el público, agradecerle la presencia y hasta aquí hemos llegado. Gracias, gracias.